Vamos a entrar a la palabra de Dios. Déjenme orar para que nuestro corazón esté listo en ese día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta iglesia hermosa, por cada uno de tus hijos. Hoy día disponemos nuestros corazones para escuchar de ti, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro de la iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos recibir de parte tuya. Esa es la realidad. Tú eres el que enseña, tú eres el que dirige, tú eres el que habla. No importa quién, tú utilizas hombres y mujeres para compartir tu verdadera palabra. Y hoy la apreciamos y la respetamos lo suficiente para poder recibir de ella. Ponemos nuestra atención en ti, Señor. Ponemos a un lado toda distracción, toda cosa que nos esté esperando. Todo eso lo ponemos a un lado y ponemos nuestra mente en escuchar de ti en ese día. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por toda iglesia también que comparte tu verdadera palabra. Apóyalos, dirígelos a ellos, Señor, porque no queremos competir en contra de iglesias, Señor, que no queremos apoyar y avanzar tu evangelio junto con ellos. En ese día te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la iglesia dice amén. Comenzamos un tema que se llama Dios y mi plata. Y muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta de forma mensual, de forma semanal. No sabemos muchas veces dónde hemos invertido el dinero. A veces nos pagan y la cosa se desaparece ya antes de llegar a la casa y ya no queda nada en la cuenta, ¿verdad? No diga amén porque yo sé que le pasó a usted también. Pero muchas veces eso no sucede. Y la semana pasada cubrimos un tema súper importante donde dijimos que el dar está conectado a mi corazón. El dar está conectado a mi corazón. Y esto es súper importante que lo sepamos, porque el principio que aprendimos es que Dios no está interesado en mi dinero, sino Dios está interesado en mi corazón. ¿Está conmigo? Dios no está interesado en mi dinero, sino está interesado en mi corazón. Usted puede buscar nuestros mensajes completamente gratis en nuestra página de internet, iglesiarroca.com. Ahí va a estar todo en nuestro canal de YouTube también. Así que usted puede observar todo eso porque Dios desea que usted le dé a Él su corazón. Este es el énfasis. Pero cuando nosotros invertimos nuestro dinero, cuando nosotros damos, nuestra emoción está conectada al dar. Y por eso muchas veces luchamos en esa área de nuestra vida y descubrimos cuando Jesús dice que no se le puede servir a dos maestros, o se le sirve a Dios o se le sirve a, en su Biblia dice riquezas injustas, pero la traducción se llama la palabra mamón. Y la palabra mamón, de acuerdo a nuestra definición, es esta: es el espíritu que opera sobre el dinero y las posesiones. Mamón es el espíritu que opera sobre el dinero y las posesiones. Es decir, que hay un espíritu que nos dirige a nosotros muchas veces en el dinero. Pastor, eso suena extraño que usted está hablando. Bien fácil, bien fácil. Hoy vamos a hablar cómo restaurar ese dinero. Usted puede tener $20 y esos $20 pudieron haber sido utilizados para algo terrible la noche anterior antes de que se lo diesen a usted. Con esos $20 pudieron haber comprado cocaína. Usted no sabe de eso. Luego llegó al banco y luego el banco se lo entrega a usted a través de su cajero ATM. Usted no sabe para qué se utilizó ese dinero. ¿Está conmigo? Pero usted lo utiliza para cosas buenas. Usted va a comprar alimento para su familia. No lo utilizó para algo malo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que la mejor manera de redimir el dinero, de traer el poder de Dios sobre las posesiones en nuestra vida, no solamente la papeleta, sino lo que Dios hace en nuestra vida, es a través de nosotros dar a Él de lo que Dios ya dio a nosotros. Y vamos a aprender acerca del mayor nivel. Pero muchas veces cuando se habla acerca del dinero, la gente tiende a luchar, o acerca de las posesiones, uno lucha con ellos por varias razones. Número uno, porque has escuchado algo malo. Alguien te dijo, tú supiste que un fulano, que aquel se cogió el dinero, que aquel hizo aquello, que aquello lo otro, ¿verdad? Todos hemos escuchado o hemos tenido experiencias personales malas, y eso nos detiene a nosotros muchas veces de confiar en Dios de que Él va a hacer algo poderoso. Pero eso no tiene nada que ver. Tal vez por otro lado tú creciste en un hogar donde la economía era muy limitada, había mucha pobreza, había dificultad, y esa dificultad te causó a ti calcular la vida de una manera distinta. No, yo tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. Uno tiende a agarrar lo que tiene porque uno sabe la necesidad. O tal vez estuviste en un hogar del otro lado que eran derrochadores. Todo lo que llegó lo hacíamos porque había que vivir, y verdad, y vamos a vivir la vida. De cualquier manera, toda nuestra educación, toda nuestra formación la traemos a los pies de Cristo, y ahora necesitamos que el reino de los cielos dirija nuestra vida en esta área. ¿Está conmigo hasta ahí? Hay 3 niveles de dar que muestra la Biblia. 3 niveles. ¿Cuántos niveles? Esos 3 niveles son el diezmo,
la ofrenda y las limosnas. Tal vez si usted es una persona que se crió en la iglesia y conoce el lenguaje, el idioma eclesiástico, entonces tal vez no entiende eso. Por eso quiero tomar un momentico para explicarlo. A la mayoría de nosotros que nos criamos en la religión de nuestra tradición, nos enseñaron a dar limosna en la iglesia. ¿Sí o no? Sea honesto, ¿sí o no? Nos dijeron de tiempo dar la limosna. Pero la realidad es que eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra enseña que hay diezmo, que literalmente significa 10, y luego vamos a hablar acerca del porcentaje. Está la ofrenda, que es cualquier cosa que yo doy aparte del diezmo. Está la limosna, que es lo que yo doy específicamente para el necesitado. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hoy yo quiero hablar acerca del mayor nivel en cuanto al dar, que es el diezmo. Es el diezmo lo más tradicional, lo más común en la palabra de Dios, y yo quiero que aprendamos con esta frase. Y esta es la frase que quiero que tenga en mente. Si no oye nada más de lo que yo digo, escuche esta. Si Dios es primero en tu vida, todo lo demás estará en orden. Si Dios es primero en tu vida, todo lo demás estará en orden. No tiene nada que ver con, esta frase no tiene nada que ver con dar un centavo. Tiene que ver con poner los principios de Dios en tu vida primero, y todo lo demás se pone en orden. Eso tiene que ver en tus negocios, eso tiene que ver en tus relaciones emocionales, eso tiene que ver en tus relaciones de negocio, tiene que ver en cómo tú inviertes tu tiempo, tu vida, absolutamente en todas esas áreas. Si yo pongo a Dios primero en mi vida, lo demás comienza a caer en el orden que Dios desea. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca del diezmo, la gente tiene diferentes conceptos. Mira algunos, le voy a mencionar, tal vez usted ha pensado esto o ha escuchado. El diezmo no es una cuenta por pagar. El diezmo no es una cuenta por pagar. El diezmo no es un bill que hay que dar, que hay que hacer aquello. El diezmo no es una cuenta por pagar, para nada. El diezmo no es tampoco un contrato legal. No sé si teníamos unas imágenes que queríamos mostrar. El diezmo no es un contrato legal. Tampoco lo es. Usted y yo no estamos bajo contrato con Dios. Y bueno, ya firmé un contrato y por lo tanto Dios quiere que yo venga y me enfoque en eso. Absolutamente no es así. No es un contrato legal, no es un impuesto. Dios no cobra impuesto en la iglesia. ¿Está conmigo? Tampoco el diezmo no es una máquina tragamonedas de la suerte. Bueno, hoy le voy a echar y a ver qué me sale del cielo, ¿verdad? Tampoco es así. Y el diezmo mucho menos es magia. Es magia. Porque nos acercamos muchas veces con Dios pensando como que esa cuestión es mágico. Yo lo digo, pastor, vine a pagar mi diezmo porque, mire, tengo que hacer aquello. Como que cuando yo vengo y deposito el diezmo, como que algo va a suceder. Uy, eso, estamos mezclando la Biblia con brujería. No le gustó el comentario. Pero nosotros tenemos a mezclar las cosas. Como que el fulano que va y que se hace una lavada y una limpia, una cuestión, y yo doy por acá. La Biblia no habla que eso es el diezmo, para nada. El diezmo realmente es una semilla que yo siembro, es un proceso que yo hago a través de mi fidelidad a Dios para transformación de mi vida. La palabra diezmo literalmente significa 10. Y Dios espera en nuestro crecimiento con Él un 10% en nuestro proceso para usted y yo poder avanzar en lo que Él hace. Pero muchas veces nosotros luchamos con el área de confiar en Dios en el proceso de lo que Él hace. Vaya a dos lugares si tiene su Biblia, en Hebreos capítulo 7 y en Génesis capítulo 14. Hebreos capítulo 7, Génesis capítulo 14, ahí vamos a estar enfocados hoy prácticamente y centralmente. La lucha que la gente tiene al dar, escuche eso, la lucha que la gente tiene al dar es porque hemos permitido que todos los otros conceptos dirijan nuestra vida. Yo le voy a hacer una pregunta y usted sea honesto con usted mismo. Cuando usted viene a Dios y ha estado en el cristianismo mucho tiempo, usted le confía a Dios por su alma eterna, ¿sí o no? Le dijo, Dios, sálvame. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es su alma más valiosa que el dinero o tiene usted un precio? Y mucha gente vende su alma. Vende su alma a la sociedad, vende su alma en diferentes maneras. Y cuando venimos a Dios no vemos el valor de lo que Dios hace, porque evaluamos a Dios basado en lo que otros han hecho y no en quién Él es. Y necesitamos separar las dos cosas. Y hoy día yo quiero que aprendamos a separar esas dos cosas dentro de la vida. Y le voy a decir por qué la importancia. En Hebreos capítulo 7 encontramos un episodio tan interesante. Porque es un hombre llamado Melquisedec que viene a ser una representación o una imagen de Jesucristo que se muestra en el Antiguo Testamento. A Melquisedec solamente se menciona 3 veces en toda la palabra de Dios. Una de esas es Génesis 14 y luego el escritor de Hebreos vuelve y menciona la misma historia de Génesis 14 en Hebreos capítulo 7. ¿Qué sucedió?
nos va a explicar ahora. Voy a leerlo. Génesis 7, lea conmigo, versículos 1 y 2. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, muestre quién es, un sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Ahora le explico qué significa eso. Y le bendijo. ¿Qué hizo por él? Le bendijo a Abraham. Ahora fíjese bien, a quien asimismo dio a Abraham el diezmo ¿de qué? De todo. Así que el sacerdote le bendice, le trae una bendición sobre él y Abraham da el diezmo. Hay una conexión entre la bendición y el diezmo, súper importante, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem o rey de paz. Versículo 4, ahora mire cómo lo dice, ahí mismo Hebreos 7. Considera, la palabra considerar significa piénsalo, examínalo, estúdialo, dale, mi país dice, dale mente a la cosa, dale mente. Así que usted y yo hoy le vamos a dar ¿qué? Mente, vamos a considerar, ¿qué es lo que dice la Biblia? Considerar pues cuán grande era ese, a quien Abraham, el patriarca, el padre de la fe, Abraham le dio el diezmo, o dio diezmo del botín. Así que Abraham, siendo el padre de la fe, nos deja a nosotros un ejemplo. Mucha gente dice, pastor, es que usted no entiende porque el diezmo, aquellos que han estado en la iglesia muchos años se tienden a volver locos con ese tema, ¿verdad? Ay, que el diezmo eso es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pastor, porque está en la ley. El problema es que en Génesis 14 fue escrito 400 algo de años antes que la ley existiese. Y es tan importante entender eso porque eso se llama el precedente o la ley de primer uso, hablando teológicamente. Si usted va a un abogado y usted gana su caso, muchas veces el abogado y el juez dice, había un precedente. Algo sucedió antes de que eso sucediese que me da a mí un ejemplo para yo seguir lo mismo. ¿Está conmigo hoy día? Lo mismo sucede en la Biblia y nos enseña a nosotros a entender esto. Entonces usted y yo vamos a aprender hoy el poder de ellos. Génesis 14, mira lo que sucede. Abraham, porque mucha gente piensa que la gente tiene que ser pobre porque no entiende realmente lo que Jesús es, y lo vamos a explicar más adelante, no se preocupe, poquito a poquito lo vamos a detallar. Pero Abraham, Dios le dice a Abraham, mira Abraham, yo quiero que te vayas de tu casa, llévate a tu esposa, lo que tienes contigo y te vayas porque yo te voy a bendecir y te voy a llevar a una tierra que te prometo. Abraham agarra todas sus cositas que tiene, pero también se va su sobrino con él. El sobrino por alguna razón dijo, me voy con mi tío, y se llama Lot. Lo arranca con su tío y dice la palabra de Dios que Dios los bendijo tanto a ellos en ganado, en tierra, en sirvientes, que no había suficiente terreno para que los dos habitasen juntos. ¿Se imagina usted eso? Déjame ponérselo en términos de hoy. Que usted y un familiar suyo vivan una casa al lado de la otra y tienen tantos automóviles, tanta bendición que no pueden vivir en la misma calle. Así que Dios le dice a Abraham, deja de pelearte, porque les estaban peleando los sirvientes con Lot. Y Abraham era un hombre tan honesto y tan creyente en Dios que Lot le dijo, mira, aquí hay que averiguar cuál es la tierra tuya y cuál es la mía. Y Abraham le dice, míralo, es fácil. Tú decides a cuál tú te quieres ir y yo me voy del otro lado. Qué increíble, porque Abraham sabía que él estaba bajo la gracia de Dios cubriendo su vida. Y le dijo, mira, tú me mandas para cualquier calle y en la calle que me pongan, ahí me bendice Dios. Eso fue lo que Abraham le dijo. Y luego le dijo, ay, me gusta esa. Apuntó para Sodoma y Gomorra y usted se sabe el resto de esa historia. Y dice, ay, se ve bonita esa. Y se fue para allá y Abraham se fue del otro lado con su gente. Y dice la palabra de Dios que Dios lo bendijo tanto que era sorprendente. A Lot, por cabezón, como dice en mi país, ¿verdad? Viene una guerra y vienen y se meten en Sodoma y se llevan a todo el mundo, incluyendo a Lot. Le llega voz a Abraham, a tu sobrino lo secuestraron y a medio pueblo de Sodoma. Abraham tiene tantos servidores, escuche eso, tiene 300 y algo de servidores en su casa. 300, no uno, no 5, no 15, 300, todos nacidos en su casa, dice la palabra de Dios. Así de rico el hombre. 300 personas que él tenía que cuidar y mantener. Agarra a sus 300 hombres, no estoy contando mujeres y niños, hombres, y se va a la guerra. Vence en la guerra, derrota a 2 reyes. Abraham con 300 muchachos derrota a 2 reyes y rescata a su sobrino. Increíble eso. Y vea la diferencia. Uno estaba confiado en su dinero, el otro seguía confiando en Dios.
Vamos a aprender juntos. Ese es el padre de la fe. Nos está dando a nosotros un ejemplo. Si usted no quiere escuchar lo que yo digo como pastor, no se preocupe. Por lo menos leámoslos de la Biblia y créale a Dios. Y juntos lo vamos a hacer. Y dice que Él rescató a todo el mundo. Escuche ahora, Génesis capítulo 14, o léalo conmigo. Viene Abraham y trae a todo el mundo y devuelve todas las cosas, recoge todo. Entonces Melquisedec, lo vimos en Hebreos 7, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Todavía no era Abraham, luego la promesa viene: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Le dice: este hombre está bendecido por Dios. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio 25 pesos de los 10,000 que había recuperado. Abraham le dio el diezmo de algunas cosas. Ya no le gustó el versículo a la gente, gloria a Dios. Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, el rey de Sodoma, no Melquisedec, el rey de Sodoma le dice: Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. Y vamos a ver qué significa ese versículo un momento. Y respondió Abraham y le dijo al rey de Sodoma: mira, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es suyo, para que tú no digas: yo enriquecí a Abraham. Qué interesante. Yo quiero que usted aprenda dos cosas de ello. ¿Cuántas cosas? Dos cosas súper importantes. La número uno es esta: el diezmo es de Dios. El diezmo no es suyo, el diezmo no es mío, el diezmo ni siquiera es de la iglesia, el diezmo es de Dios. Y es tan importante entender eso porque perdemos lo que Dios quiere hacer. Te cuento la historia de mi esposa y de mí. Mis suegros tienen una iglesia, o tenían una iglesia en Las Vegas. Teníamos un edificio precioso, un edificio grande. Y luego que la iglesia se redujo un poco porque mi suegro estaba viajando, haciendo viajes misioneros, trabajando mucho, la iglesia se redujo un poco, así que él decidió poner a otra persona como pastor y él se iba a encargar de lo que es la cobertura apostólica, tanto de nuestra iglesia como de iglesias en Brasil, en Perú, que teníamos en Francia, había una iglesia que él estaba cubriendo, así que él decidió: déjame yo hacer la cobertura apostólica, usted la dirige. Esa persona cambió absolutamente todo, comenzó a suceder unos cambios. Mi esposa y yo seguimos fiel, seguimos diezmando. Mi esposa y yo siempre hemos diezmado, siempre desde que era un niño. Mi mamá me enseñó el principio de diezmar y nunca he cambiado mi concepto acerca de lo que Dios hace a través del diezmo. Desde que era pequeño lo creé una disciplina y siempre lo he hecho. Y estoy hablando desde cuando viví en República Dominicana ganando en pesos. ¿Está conmigo? No es bueno, ahora que ganen dólares. No. Cuando era en peso que así también lo hacía. Porque es algo tan importante que usted entiende este principio, lo que Dios hace. Mi esposa y yo siempre diezmamos y la iglesia comenzó a cambiar, las cosas estaban difíciles, pero siempre diezmamos. Eventualmente nos mudamos a California. Escuche eso porque es tan importante, que no estamos de acuerdo con cosas que sucedían en la iglesia. Nunca dijimos, nunca dijimos: yo voy a dejar de dar el diezmo por esto, por aquello, porque eso significa que yo estoy tratando de controlar a la iglesia por algo que es de Dios. Está seria la cosa hoy día. Es importante que aprendamos el principio. ¿Está conmigo? Seguimos dando. Tal vez usted me ha escuchado contar esa historia. Si no lo ha escuchado, pues nuevo para usted. Eventualmente algo sucedió. Ese joven que estaba dirigiendo a la iglesia comenzó a tomar decisiones feísimas. Vendió el edificio de la iglesia, $1.5 millones, y le dio a mi suegro $25,000. Ahora, usted hubiese pensado que lo vamos a demandar, lo vamos a meter a la corte para que sepa, mira Dios, por eso es que no se le puede dar a la iglesia. Olvídese esa cuestión. El que más me impresiona es mi suegro. Mi suegro nunca dijo nada malo de ese muchacho. Delante de nosotros, por lo menos, nunca lo hizo. Lo cual para mí me impresiona y me dejó un ejemplo increíble, porque yo le hubiese dicho de todo, mi hermano. Pero aprendí algo importante ese día, que las palabras de mi boca tienen poder. Y mi suegro nunca dijo nada malo, nada malo. Lo perdonó, adelante seguimos. Ahora, si hubiese pensado que mi esposa y yo íbamos a dejar de diezmar, porque tuvimos una experiencia tan fea, dimos y diezmamos en una iglesia y mira lo que hicieron con ella. Porque el diezmo es de Dios, no de esa persona.
no de lo que hizo esa persona de forma mala. Y eso es algo que usted y yo necesitamos aprender en la vida, que el diezmo es de Dios. Y pensamos que por eso olvídese esa cuestión. Cuando conseguimos una iglesia fija donde íbamos a estar, que venimos eventualmente aquí un año después, comenzamos inmediatamente. A mí no hubo que preguntarme, no, dígame dónde que voy a poner la cuestión, porque el diezmo es de Dios y mi bendición está conectada con mi fidelidad a Dios en el área de dar. Y eso es un principio que he aprendido desde pequeño y nunca Dios ha fallado, nunca. Y es tan importante que lo aprendamos por esto, porque dejamos de hacer lo bueno porque alguien hizo lo malo, pero cuando nos conviene. Por ejemplo, cuando todo vino, se fue todo abajo de las casas y todo el mundo, hubo una terrible economía en este país. Fueron a juicio el presidente de Wells Fargo, el presidente de Bank of America, el presidente de US Bank, el presidente de un paquete de ellos. Ahora, ¿usted sabe cuánto dinero se le pagó al presidente de Bank of America cuando se retiró? Más de $300 millones. Después de haberse robado el dinero, engañado a mucha gente. Y muchos de ustedes tienen cuenta en Bank of America. No, pero el pastor se cogió el dinero, así que no voy a echar el diezmo. Pues quite su cuenta de Bank of America. Quite su cuenta de Bank of America. Walmart maltrata a los trabajadores, pero usted va a Walmart porque los precios están más baratos. Y lo que hacemos es que hemos tomado un ejemplo malo y lo hemos hecho la generalidad de la vida. Y Dios dice, no pienses de esa manera. Tienes que tener un pensamiento superior porque creemos en un Dios grande, mucho mayor que el error humano, mucho mayor. Y no estoy diciendo ni estoy defendiendo a esa gente ni lo que hizo. Déjame decirle algo. Aquel que se robó dinero de una iglesia, déjame decir, yo no quiero estar en esa conversación con Dios, porque usted y yo vamos a aprender algo. ¿Está listo? Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová. ¿De quién es? De Jehová es. Y es cosa dedicada a Jehová. En otra palabra dice, es cosa santa a Jehová. Es decir, que Dios cuando ve eso, lo ve como algo en nuestra vida. Y literalmente el diezmo que estamos hablando es 10% en nuestra vida. Es decir, de cada $10, $1 cuando estamos en los caminos de Dios, estamos hablando que le confiamos a Dios, es de Dios. Y necesitamos verlo de esa manera. Y es importante nosotros saber que Dios tiende a entender eso, porque Dios está obrando en mi corazón. Es mi manera de confiarle a Dios cuando yo diezmo, cuando yo le confío a Dios de esa manera. En Gálatas 14:20, por ejemplo, dice que Abraham le dio el diezmo de absolutamente todo. Abraham le confió a Dios y Dios, ¿sabe qué, Dios? Yo te voy a entregar eso porque eso a ti te pertenece. Gracias, Dios, por lo que haces. Qué bueno que tú lo haces en mi vida. Lo puso a Él primero. Y usted y yo necesitamos hacer eso en nuestra vida y confiarle a Dios en el área del diezmo. Es un principio tan poderoso. Escuche bien, la mayoría de los pastores no lo quieren enseñar porque la gente o se ofende o se va de las iglesias cuando lo hacen. Pero mi hermano, si yo le enseño a usted a abandonar el pecado, a creer en Dios, a ayunar porque le bendice, si no le enseño esto, estoy siendo mal pastor con usted. Lo estoy manteniendo hacia una bendición poderosa en su vida. Y déjeme decirle, es un riesgo que tomamos, pero yo prefiero tomar el riesgo para que crezcamos y aprendamos en él. Mi esposa y yo nunca en la necesidad más grande hemos dejado de dar. Y el diezmo es lo primero que nosotros damos en nuestra vida. El diezmo es lo primero que nosotros ponemos delante de Dios. Por esto, Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias. La primicia significa lo primero de todos tus frutos. Y mira lo que sucede cuando yo hago eso. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mozo. Él dice, si tú me confías en esa área de tu vida, algo increíble va a suceder en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que haces con el primer 10% determina lo que sucede con el otro 90%. Lo que haces con el primer 10% determina lo que sucede con el otro 90%. Y es un principio que le hemos enseñado a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos hacen algo, siempre enseñamos, y ¿sabes qué? A veces luchan, pero si doy el diezmo, no me va a alcanzar para yo comprar X cosa. Y le hemos enseñado, confíale a Dios.
Confía en Dios. Ve aprendiendo desde ese momento en tu vida para que tu corazón comience a crecer en esa área, porque es algo increíble cuando lo haces. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo, le hice el testimonio la vez pasada, pero siempre, no importa en qué necesidad, siempre hemos confiado a Dios en dar el diezmo. Y obviamente ahora en nuestro día inclusive damos mucho más que el diezmo. Hemos aprendido a dar por encima de eso. El diezmo, lo que das por encima del diezmo es la ofrenda. Hemos aprendido a dar por encima de eso, apoyando a otros niños en las misiones, a otras necesidades. Hemos aumentado nuestra capacidad de dar porque Dios ha aumentado sobre nuestra vida la bendición que Él ha hecho. No midas la bendición de Dios de forma monetaria. No midas la bendición de Dios de forma monetaria. Eso es tan importante. Mira la bendición de Dios en lo que Dios está manifestando sobre tu vida. Paz, salud, dirección, oportunidad. Eso es la bendición de Dios. Eso fue lo que Abraham recibió. No solamente dinero, sino una bendición. Lo primero es que el diezmo de Dios. Lo segundo y último por hoy es esto, importante entender, es que el diezmo es una prueba. ¿Puedes decir eso conmigo? 1, 2 y 3. El diezmo es una prueba. El número 10 es número de prueba en la Biblia. Hubieron 10 plagas y fue probado. Así que diferentes áreas de la Biblia hubo una prueba y venía 10 veces, en 10 ocasiones. El diezmo es una forma de prueba. Dios prueba nuestra vida donde está. Había un hombre que venía siempre a la iglesia. Eso es una historia, no pasó de verdad aquí en la iglesia. Hay un hombre que venía a la iglesia a la oración al final. Ay, ore por mí, pastor, que necesito trabajo y quiero hacerlo. Pasó el punto, yo voy a orar por ti, pero mira, tienes que ser fiel, tienes que comenzar a diezmar. Ok, pastor. Así que el hombre venía, ganaba poco, echaba $2, gloria a Dios. Mira su diezmo. Pasó un tiempo, luego pasó un año. El hombre consiguió trabajo y traía sus diezmos y le iba bien. El hombre fue avanzando, creciendo, terminó comprando el negocio y se hizo ultramillonario. Un día viene donde el pastor, ya después del pastor, ¿cómo está? Wow, qué bien le ha ido. Gracias por su fidelidad. Gracias, pastor. Mire, se me está haciendo difícil diezmar. Y dice el pastor, ¿cómo así? Pero si ahora ganan más plata que todo lo que ha... Sí, el problema, pastor, es que el diezmo de ahora es más grande que el que daba antes. Y dice el pastor, pues te tengo una solución. Vamos a orar para que te pongas tan pobre como estaba, entonces puedes echar el que te gusta. Y el hombre dijo, no, déjelo así, pastor. Ponemos el que va, gloria a Dios. Muchas veces cuando calculamos solamente de forma económica, solamente vemos lo que Dios hace de esa manera. Pero es una prueba. ¿Una prueba de qué? Es una prueba de fe y de confianza. Es una prueba de fe y de confianza. Es la única cosa en la Biblia donde Dios dice pruébame. No existe en ninguna otra parte de la Biblia donde Dios dice pruébame, excepto en el diezmo. Se encuentra en Malaquías 3:10, lo puede leer en su casa toda la historia. Pero en Malaquías 3:10 el pueblo de Israel se había olvidado de confiarle a Dios. Había hecho muchísimas cosas malas, se había acostumbrado a propia su vida. Deben poner todo de esa manera. Dios le dice, ustedes tienen casa buena, ¿por qué mi templo está destruido? Ustedes van aquí, ¿por qué hacen eso? Y le dijo, ¿por qué traen a la iglesia? Porque en aquel entonces se daba no de forma monetaria, sino se daba de animales. ¿Por qué me traen el peor animal? Y le dice, llévenle ese animal al gobernador de su pueblo a ver si se lo come. Porque lo que hacían era, bueno, esta ovejita ahí está tuerta, vamos a llevarla. Esa es la que va para el templo, gloria a Dios. Y Dios le dijo, time out. Es decir, agárrala que se está a punto de caer en el rebaño para dármela a mí. Te apuesto que si se la llevas a un líder de tu pueblo, ni lo recibe. ¿Por qué me la das a mí? Ese fue el reto de Dios en Malaquías 3:10. Y luego le dice Dios lo siguiente. ¿Está conmigo hoy día? Le dice, traedme todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en eso. Probadme, dice Dios, probadme ahora en eso. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde, le dice, va a haber una bendición. Ahora, la prueba es que usted tiene que ver el diezmo como semilla. Ninguna persona siembra una semilla hoy y va a recoger el fruto el martes. Pero a veces lo vemos de esa manera. Y nunca se me olvida una conversación que tuve con Dennis y Brenda, que son nos ayudan dirigiendo el área de niños aquí. Ellos eran recientes en la iglesia y me dice, pastor, él tiene un negocio. Y me dice, pastor, mire, yo soy nuevo en eso del cristianismo, pero yo comencé a diezmar y me está yendo peor que cuando era un perdido en el mundo. ¿Cómo es la cosa, pastor? Y le digo, Dennis, así es, porque el diezmo es una prueba. Si tú puedes confiar en Dios, a pesar de Dios eventualmente va a hacer algo increíble sobre tu vida.
Porque no es una forma, no es un juego, no es una cuestión de casino. Déjame echar a ver si me sale ahí, me sale el doble rojo, gloria a Dios, ¡pah! Y les pego la cabeza. No, así no funciona. ¿Cómo el pastor sabe de casino? No, espera, he visto muchas películas, cálmese. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver cómo es que Dios opera en ello, porque es una prueba en nuestra vida. Mire la prueba que sucedió con Abraham. Génesis 14 lo dice así: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Te hago una pregunta: ¿Cristo vino a morir por tu economía o por tu vida? Por tu vida. Y él dice: la persona es lo que vale en el mundo, la gente es lo que tiene valor en esta vida. ¿Está conmigo? Y mira la respuesta de Abraham, porque el diezmo es una prueba para tu vida. Y respondió Abraham al rey de Sodoma y le dijo: he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. A él fue que le di yo mi vida. Desde que un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham es tan sabio que dijo: mira, ese negocio, ese trueque, como dicen en el país, ese intercambio, no lo vamos a hacer. No vamos a hacer un intercambio en el que tú dame las personas y coge para ti el botín. Abraham dijo: no, tú quédate con tu dinero, tú quédate con eso. Yo solamente, y le dijo: a los jóvenes que fueron conmigo, yo les voy a pagar, porque se le pagaba por pelear en la guerra. Pero a mí no me des un centavo, porque yo le he creído al Dios de los cielos. Y déjeme decirle algo: mucha gente intercambia esas dos cosas. ¿Cómo lo intercambias? Lo intercambias en tu trabajo. Si te están ofreciendo algo medio a oscura, medio por debajo de la mesa, que esto, que aquello, si tú me das, yo te doy. No, haz las cosas claro. Mantén tu corazón limpio en esa área de tu vida, porque Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu negocio cuando Él puede confiarte. El diezmo es una prueba que nosotros damos a nuestro Dios. Está conmigo en ese día. Súper importante, porque así lo hacemos. Y una vez que Abraham hizo eso, entonces recibió la promesa. Génesis capítulo 15, versículo 1 nos dice lo siguiente, dice: y después de estas cosas, ¿puedes decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. Y ¿después de qué cosa? Después del diezmo, después de la prueba, Dios, lo puede leer en su casa, viene y le promete a Abraham la promesa más grande que leemos en la palabra de Dios. Le dijo: Abraham, yo seré tu escudo y galardón. Yo sé que eres un hombre de confianza. Y le dice: ¿qué necesitas? Y Abraham dijo: bueno, a mí me va a heredar mi sirviente porque no tengo hijo. Y Dios le dijo: no te preocupes. Le dijo: sal afuera, y si puedes contar las estrellas de los cielos y la arena del mar, así de hijos vas a tener. Pero esa promesa no vino a Abraham hasta que Abraham fue probado en el área del diezmo. No vino antes. Lea toda la Biblia que usted quiera, vino después. Después que Dios vio: ese hombre le puedo confiar con lo que tiene en su mano, ese hombre puedo confiar que tiene un corazón honesto hacia mí, entonces yo le voy a dar a él más de lo que él se imagina. Y muchas veces intercambiamos las cosas y Dios dice: no lo intercambies, confíame porque yo quiero hacer algo bueno de parte de tu vida. Y eso comienza tomando un paso de fe, poniendo a un lado todo lo que la gente ha dicho, todo lo que ha sucedido. Confíale a Dios. Yo soy un testimonio, mi esposa, su suegro, mi mamá, mis suegros son un testimonio de eternamente. Yo no conozco a nadie, no conozco una persona que diga: yo soy diezmador y estoy tragándome un cable, como dice en mi país. No conozco a nadie, porque Dios hace las cosas. Ahora, si usted va a comparar el dar simplemente con dinero, lo está haciendo mal. Sino es la bendición y la oportunidad de Dios. Es cuando usted va a comprar un automóvil y de la nada le dan el mejor precio, el mejor financiamiento, le ayudan al fulano. ¿Y por qué esta gente no me conoce? Averigua dónde está tu inversión. Sobre tus hijos, favor sobre tus hijos. Eso es la bendición de Dios. Hay un video que lo explica mejor de lo que yo puedo explicarlo el resto de este tiempo, estas dos cosas. Y quiero que usted vea ese video para concluir. Le explica el poder de dar las primicias. Ponga atención a las pantallas. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra.
Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Y ese es el reto en este día, que tú y yo le digamos: Dios, yo no sé cómo tú haces esto, pero yo te quiero confiar. Es tuyo, tú eres el primero, y yo sé que me vas a aprobar, pero yo te voy a confiar a partir de ese día. ¿Podemos orar juntos? Cierre sus ojos en ese día. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles en nuestra vida. Algunos hemos dado por muchos años y te confiamos, te hemos visto hacer milagros y esto no es un problema porque te hemos confiado. Tal vez otros están comenzando poquito y se sienten cohibidos, pero hoy dale fe. Tal vez otros están asépticos diciendo: no, eso es una locura. A mí me dijeron que la gente se roba la plata y que no se la dé a la iglesia. Pero Dios, hoy yo te pido que no sea yo el que hable, sino seas tú el que habla a cada uno de tus hijos. Y que tú nos muestres dónde está nuestro corazón, porque ahí comienza absolutamente todo. Y Dios, yo te pido que tú hagas esa prueba tal y como lo hiciste en tu palabra con tus hijos, Señor. Pero hoy día también te pido que tú destruyas toda retención. Hay muchos aquí hoy, Dios, que quieren dar, tienen el deseo, tienen un corazón dadivoso, pero se encuentran en una necesidad económica tan pesada. Dios, yo te pido hoy que tú le des favor a cada uno de ellos, Señor, que tú los liberes de ese quebranto, ya sea por medio de deuda o desempleo o presión económica por enfermedad. Quebranta hoy sobre sus vidas estas cosas para que ellos reciban la libertad de un Dios verdadero. Señor, te pido que hayan milagros y testimonios esta misma semana, Señor, de deudas perdonadas, de nuevo empleo, de aumento en diferentes áreas, Señor, porque tú eres un Dios fiel y tú amas a tus hijos y tu palabra dice que ya tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita antes de pedírtelo. Pero hoy abrimos nuestro corazón para confiarte a ti y comienza en esta área, Señor. Te ponemos a ti primero en el área de nuestro dar.
En el nombre de Jesús.